Desde que el primer ser humano empuñó una piedra, la guerra ha sido una constante en nuestra historia. Pero, ¿y si pudiéramos ponerle fin para siempre? ¿Es posible un mundo sin guerras? ¿O la paz perpetua es solo un sueño destinado a fracasar? En este vídeo de Filosofía Desatada, exploramos una de las ideas más ambiciosas y revolucionarias de la filosofía, el ensayo hacia la paz perpetua de Immanuel Kant, un texto que, aunque fue escrito hace más de 2 siglos, sigue planteando una cuestión inquietante. ¿Puede la razón humana diseñar un sistema capaz de erradicar la guerra? Hoy en día, con instituciones internacionales como la ONU o la Unión Europea, intentando evitar conflictos, la visión de Kant parece más relevante que nunca. Pero, ¿funciona realmente? Para este vídeo, hemos reunido ejemplos históricos, investigaciones actuales y un análisis exhaustivo del impacto de las ideas kantianas en el derecho internacional y las relaciones globales. Todo esto con un único propósito: desentrañar si la paz perpetua es una utopía inalcanzable o una posibilidad que aún no sabemos cómo construir. Si te apasiona explorar las grandes ideas que desafían nuestra visión del mundo, suscríbete a Filosofía Desatada y acompáñanos en este viaje hacia uno de los mayores sueños y desafíos de la humanidad. ¡Comencemos! Filosofía Desatada. En 1795, Europa vivía una época de convulsión. Las guerras revolucionarias francesas asolaban el continente, con ejércitos marchando de un lado a otro, reinos enfrentados y la violencia sembrando caos en el día a día de millones de personas. En medio de este panorama, un filósofo alemán llamado Immanuel Kant, que nunca dejó su pequeña ciudad natal de Königsberg, tuvo la audacia de imaginar algo que parecía imposible, un mundo donde las guerras no existieran, y lo hizo desde su escritorio, lejos de los campos de batalla, pero con una claridad de pensamiento que resonaría durante siglos. Kant escribió hacia la paz perpetua como un tratado breve, pero con un propósito monumental. Planteaba un sistema de relaciones internacionales basado en la razón, el derecho y la cooperación, algo radicalmente distinto a la lógica del poder y la dominación que definía su tiempo. ¿Qué llevó a un académico que apenas viajó en su vida a concebir ideas tan revolucionarias? La respuesta está en su fe absoluta en la capacidad de la humanidad para guiarse por la razón, incluso frente a los impulsos más oscuros. Para Kant, la guerra no era una inevitabilidad como había argumentado Thomas Hobbes, quien describió la vida en un estado de naturaleza como solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve, marcada por un conflicto constante de todos contra todos. En contraste, Kant creía que el ser humano, aunque imperfecto, podía superar esa condición inicial gracias a la razón y a la construcción de instituciones justas. Desde su punto de vista, la historia misma mostraba un progreso hacia sociedades más civilizadas, aunque este avance estuviera lleno de tropiezos. Es importante señalar que Kant no era ingenuo. Entendía que la paz perpetua no surgiría de forma espontánea, ni por la mera buena voluntad de los líderes. Por eso propuso una serie de medidas concretas que podrían servir como base para un sistema internacional más estable. Por ejemplo, planteó la idea de una federación de estados libres, una especie de predecesor filosófico de lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas. Comte también abogó por la abolición de los ejércitos permanentes, argumentando que su existencia fomentaba una cultura de guerra. Estas propuestas, aunque utópicas para muchos de sus contemporáneos, reflejaban su convicción de que la paz era un objetivo alcanzable si las naciones actuaban con sensatez. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Era Kant un idealista desconectado de la realidad o un visionario adelantado a su tiempo? Para responder a esto, vale la pena considerar cómo sus ideas han influido en el mundo moderno. Desde la creación de la ONU hasta tratados internacionales como el de Ginebra, muchas de las propuestas kantianas parecen haber encontrado un eco en las instituciones globales. Sin embargo, el conflicto sigue siendo una constante, lo que plantea dudas sobre si la visión de Kant fue demasiado optimista. Quizá una de las lecciones más importantes de Hacia la paz perpetua es que la paz no es un estado estático, sino un proceso continuo que requiere esfuerzo, cooperación y compromiso. Y aunque Kant no vio cumplidos sus sueños en vida, su obra sigue siendo una inspiración para quienes creen en la posibilidad de un mundo más justo y pacífico. En un mundo tan fragmentado como el nuestro,
¿No es esa visión, aunque imperfecta, un faro al que merece la pena aspirar? Immanuel Kant no se limitó a imaginar la paz perpetua como un ideal abstracto. En Hacia la paz perpetua, delineó 6 reglas concretas que consideraba fundamentales para alcanzar un mundo sin guerras. Estas propuestas, aunque nacidas en el marco de un tratado filosófico, muestran una claridad práctica que las acerca a un auténtico plan político. Su audacia radica en el equilibrio entre idealismo y pragmatismo, y en cómo cada regla busca atacar las raíces del conflicto humano. La primera regla establece que ningún tratado de paz será válido si contiene la intención secreta de provocar una guerra futura. Para Kant, la paz no podía ser un simple alto al fuego disfrazado de acuerdo diplomático. Este principio, aunque elemental, se ha violado repetidamente en la historia. Un ejemplo claro es el Tratado de Versalles, firmado al final de la Primera Guerra Mundial, que con sus condiciones punitivas no solo no consolidó la paz, sino que sembró las semillas para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Kant nos advertía contra la tentación de tratar la paz como un juego de poder. La segunda regla propone que ningún Estado independiente podrá ser adquirido por otro, ya sea mediante herencia, intercambio, compra o donación. Este principio refleja una visión profundamente respetuosa de la soberanía nacional, que contrasta con la política imperialista de la época, donde las naciones más fuertes se repartían territorios como si fueran piezas de un tablero. Hoy, aunque vivimos en un mundo con fronteras más consolidadas, la anexión de Crimea por Rusia en 2014 nos recuerda que este ideal kantiano sigue siendo un desafío vigente. La tercera regla kantiana exige la abolición de los ejércitos permanentes. Para Kant, los ejércitos profesionales perpetúan una mentalidad de guerra, ya que su mera existencia incentiva la preparación y planificación de conflictos. Aunque la idea de desmilitarización total puede sonar utópica, existen ejemplos de países que han abrazado este principio, como Costa Rica, que abolió su ejército en 1948 y ha mantenido una política de neutralidad desde entonces. Sin embargo, para la mayoría de las naciones, la seguridad sigue estando ligada a la fuerza militar, lo que muestra la distancia entre la teoría y la práctica. La cuarta regla prohíbe a los estados contraer deudas para financiar guerras. Kant entendía que la guerra no solo destruye vidas, sino también economías, y que los préstamos para conflictos perpetúan un ciclo de violencia. Este principio tiene resonancias modernas en los debates sobre el gasto militar y las prioridades presupuestarias de los estados. La quinta regla introduce la necesidad de que ningún estado interfiera en la constitución y el gobierno de otro. En otras palabras, Kant rechaza cualquier forma de intervención externa que viole la autonomía política de un país. Esta idea resuena hoy en discusiones sobre la soberanía nacional y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino, aunque sigue siendo objeto de debate, especialmente en contextos de intervención humanitaria. Especialmente en contextos de intervención humanitaria. Finalmente, la sexta regla propone la creación de una federación de estados libres, un precursor conceptual de organizaciones como la Unión Europea o las Naciones Unidas. Este modelo kantiano no busca imponer un gobierno mundial, sino establecer un sistema de cooperación entre naciones que garantice el respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos. Aunque instituciones como la ONU intentan emular esta idea, sus limitaciones para prevenir conflictos como la guerra en Siria o la invasión de Ucrania muestran lo difícil que es convertir este sueño en realidad. Lo fascinante de estas 6 reglas es su combinación de idealismo y pragmatismo. Kant no imaginaba que estas medidas serían fáciles de implementar, pero sí creía que podían orientar a la humanidad hacia un sistema más justo y pacífico. En cada una de estas propuestas hay una profunda reflexión sobre las causas de la guerra y los caminos para superarlas. Sin embargo, también plantean preguntas incómodas. ¿Es posible erradicar algo tan arraigado en la historia humana como la guerra? ¿O estas reglas son, en última instancia, un faro inalcanzable que simplemente nos indica la dirección correcta? Al analizar estas ideas, es inevitable establecer paralelismos con el mundo moderno. Instituciones como la Unión Europea, nacida tras 2 guerras devastadoras, parecen reflejar los ideales kantianos, pero también enfrentan constantes desafíos que ponen a prueba su viabilidad. Mientras tanto, las naciones continúan armándose, justificando la carrera militar como una necesidad estratégica en un mundo impredecible. En este equilibrio entre lo posible y lo ideal, la visión de Kant sigue siendo un recordatorio de que la paz no es solo un destino, sino un esfuerzo constante por construir un mundo mejor. Para Kant,
La paz perpetua no era simplemente un conjunto de reglas o un ideal político. Era ante todo un proyecto racional. Su confianza en la razón como herramienta para transformar el mundo es una de las piedras angulares de su filosofía. Y en Hacia la paz perpetua, esta fe queda claramente plasmada. Si los seres humanos somos capaces de guiarnos por la vía por la razón, no hay conflicto que no pueda resolverse ni desafío que no pueda superarse. Pero, ¿es esto realista? Después de todo, la historia humana está repleta de irracionalidad. Guerras provocadas por prejuicios, decisiones impulsivas o ambiciones desmedidas han marcado nuestra trayectoria como especie. Desde las cruzadas hasta las 2 guerras mundiales, parece que la razón ha sido más una excepción que una norma. Entonces, ¿cómo justifica Kant su optimismo? Kant creía que, aunque los individuos puedan ser irracionales, la humanidad, en su conjunto, tiene la capacidad de progresar. Para él, la historia no es solo una sucesión de eventos caóticos, sino un movimiento hacia un mayor uso de la razón y la justicia. En este sentido, su idea de la paz perpetua no era un sueño ingenuo, sino el resultado de observar cómo las sociedades evolucionan y se organizan de formas cada vez más complejas y cooperativas. Un ejemplo de esta visión puede encontrarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948. Este documento, creado tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, es una manifestación concreta del ideal kantiano de que la razón puede servir como base para un orden más justo. La Declaración no solo establece derechos fundamentales que deben ser protegidos universalmente, sino que también refleja el reconocimiento de que la dignidad humana y la paz están intrínsecamente relacionadas. Otro caso relevante son los Tratados de Ginebra, que han establecido reglas claras para limitar los horrores de la guerra. Aunque estas normativas no han eliminado los conflictos, han demostrado que incluso en un ámbito tan caótico como el de la guerra, la razón puede imponerse para proteger lo esencial, la vida y la dignidad de las personas. Kant habría visto en estos acuerdos una confirmación de su creencia en que el progreso racional es posible, aunque nunca sea perfecto. Sin embargo, esta fe en la razón no está exenta de críticas. Algunos argumentan que Kant subestimó la fuerza de los impulsos irracionales y de las emociones humanas, que a menudo dominan sobre la lógica. Otros señalan que su visión depende demasiado de un optimismo histórico que no siempre se corresponde con la realidad. Por ejemplo, los horrores de genocidios como el de Ruanda o las guerras civiles contemporáneas muestran que la barbarie no ha desaparecido, incluso en un mundo donde los ideales kantianos están más presentes que nunca. A pesar de estas críticas, el legado de Kant sigue vivo en nuestra forma de entender el derecho internacional y la cooperación global. Instituciones como la ONU y la Corte Penal Internacional no existirían sin la idea de que la humanidad puede organizarse racionalmente para resolver conflictos y proteger los derechos fundamentales. Aunque imperfectas, estas organizaciones encarnan el esfuerzo constante por poner la razón al servicio de la justicia. Al reflexionar sobre el impacto de Kant, surge una pregunta esencial: ¿la filosofía realmente puede cambiar el mundo? En cierto sentido, ya lo ha hecho. Las ideas kantianas han influido en algunos de los mayores avances en derechos humanos y cooperación internacional. Pero como Kant mismo habría reconocido, la filosofía no cambia el mundo directamente. En cambio, proporciona las herramientas para imaginar un futuro mejor y orientar nuestras acciones hacia él. En un mundo tan complejo como el actual, el pensamiento kantiano nos invita a no perder la fe en nuestra capacidad de razonar y construir un orden más pacífico. Y aunque la paz perpetua pueda parecer una meta inalcanzable, el simple hecho de trabajar hacia ella ya es, en sí mismo, un triunfo de la razón. Si Kant representaba la fe en la razón y la capacidad humana para construir un mundo sin guerras, los realistas en teoría política ofrecen una visión mucho menos optimista. Según esta corriente de pensamiento, la guerra no es una aberración ni una falla en el sistema, sino una constante inevitable en las relaciones internacionales. Para los realistas, los conflictos son el resultado de una lucha perpetua por poder y seguridad, donde cada Estado prioriza sus propios intereses sobre cualquier ideal ético o racional. Este enfoque contrasta profundamente con la visión kantiana. Mientras Kant imaginaba un sistema de cooperación internacional basado en la justicia y la razón, los realistas argumentan que,
En última instancia, los estados solo colaboran cuando les conviene. Desde su perspectiva, cualquier equilibrio de paz no es más que una tregua precaria, sostenida por la amenaza de fuerza y la búsqueda de ventajas estratégicas. Un ejemplo paradigmático de este escepticismo es la Guerra Fría. Durante más de 4 décadas, el mundo estuvo dividido entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en un estado de paz armada. Aunque ambas potencias evitaron un enfrentamiento directo, la amenaza de destrucción mutua asegurada, con arsenales nucleares capaces de aniquilar al planeta, fue lo que realmente mantuvo el equilibrio. Este periodo muestra cómo, en términos realistas, la paz puede ser simplemente el resultado del miedo, no de la razón ni de la justicia. Además, los realistas subrayan el papel de la economía en la perpetuación de los conflictos. En un mundo donde los recursos son limitados, los estados compiten ferozmente por el control de materias primas, mercados y rutas comerciales. Las guerras, según esta perspectiva, no son meras expresiones de irracionalidad, sino estrategias calculadas para obtener ventajas económicas. Los conflictos recientes en Oriente Medio, donde los intereses energéticos han jugado un papel central, son un recordatorio de cómo los factores materiales siguen siendo un motor poderoso de las guerras modernas. Sin embargo, este enfoque realista también plantea un dilema ético. Si asumimos que la guerra es inevitable, no estamos condenados a aceptar la violencia como parte integral de la condición humana. Aquí es donde el pensamiento kantiano ofrece una alternativa, recordándonos que aunque los impulsos egoístas sean fuertes, también existe la capacidad de trascenderlos. Kant no negaba la realidad del conflicto, pero creía que las instituciones relacionales podían limitar sus efectos y, con el tiempo, reducir su prevalencia. Un ejemplo interesante de cómo estas dos visiones coexisten es el sistema de las Naciones Unidas. Por un lado, refleja el ideal kantiano de cooperación internacional, con su carta diseñada para prevenir la guerra y fomentar la paz. Pero, por otro lado, su estructura, especialmente el Consejo de Seguridad, muestra una dinámica profundamente realista. Los miembros permanentes del Consejo, con poder de veto, son las grandes potencias mundiales, un reconocimiento implícito de que la política internacional sigue dominada por el equilibrio de poder. Entonces, ¿por qué seguimos en guerra? La respuesta depende de a quién le preguntemos. Para los realistas, la guerra es una consecuencia natural de los intereses egoístas y las dinámicas de poder. Para los kantianos, es un problema que la humanidad aún no ha resuelto completamente, pero que puede abordarse con tiempo, razón y cooperación. Quizás la lección más importante es que estas dos perspectivas no son necesariamente excluyentes. Aunque el ideal kantiano de la paz perpetua parece lejano, reconocer las dinámicas realistas del poder nos ayuda a entender mejor los obstáculos que debemos superar. Después de todo, incluso Kant sabía que la paz no se alcanzaría de la noche a la mañana, sino a través de un esfuerzo constante por transformar nuestras instituciones y nuestra mentalidad. En este sentido, el conflicto entre el idealismo kantiano y el realismo político no es solo un debate filosófico, sino una brújula que puede guiarnos hacia un mundo más estable y justo. Immanuel Kant imaginó un mundo en el que la cooperación racional entre naciones reemplazaría la lógica de la guerra y el poder, Aunque sus ideas parecían utópicas en su tiempo, el mundo del siglo XXI muestra que, en muchos aspectos, estamos viviendo en un escenario que él habría considerado un paso hacia su ideal de paz perpetua. Sin embargo, como veremos, este progreso está lejos de ser perfecto, y los desafíos son tan evidentes como los logros. Uno de los mayores logros en este sentido es la creación de instituciones globales como las Naciones Unidas. Fundada tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la ONU se basa en principios kantianos. La cooperación internacional, el respeto a la soberanía y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. Su existencia misma es un testimonio de cómo el sueño de Kant ha influido en la política global. Desde sus misiones de mantenimiento de la paz hasta su papel en la negociación de tratados, la ONU refleja la aspiración kantiana de una federación de estados libres comprometidos con la resolución pacífica de disputas. Y, sin embargo, la ONU también enfrenta críticas importantes. Su estructura, especialmente el Consejo de Seguridad con sus 5 miembros permanentes y poder de veto, muestra que el ideal kantiano de igualdad entre naciones está lejos de ser una realidad. En la práctica, el equilibrio de poder sigue dominando las decisiones globales, y la capacidad de la ONU para actuar eficazmente a menudo
se ve limitada por los intereses enfrentados de las grandes potencias. Otro ejemplo de cómo las ideas de Kant han tomado forma es la creación de la Corte Penal Internacional, establecida en 2002 por este tribunal, encargado de juzgar crímenes de guerra, genocidios y crímenes de lesa humanidad, representa un avance significativo en la idea de que la justicia puede trascender las fronteras nacionales. Para Kant, la existencia de una autoridad internacional que pudiera garantizar el cumplimiento de las leyes sería un pilar fundamental de la paz perpetua. Sin embargo, la CPI también enfrenta críticas y limitaciones, ya que varios países poderosos, incluidos Estados Unidos, Rusia y China, no reconocen su autoridad, lo que demuestra que el camino hacia una justicia verdaderamente universal sigue siendo escarpado, un aspecto interesante del mundo actual que encarna la visión kantiana es el uso del soft power por parte de algunos estados. En lugar de recurrir a la fuerza militar, países como Noruega, Costa Rica o Suiza han optado por ejercer influencia a través de la diplomacia, la cooperación y la promoción de valores universales. Estos países han demostrado que la fuerza no siempre es necesaria para ganar respeto en la arena internacional, lo que refuerza la idea kantiana de que la razón y la cooperación pueden ser herramientas más efectivas que las armas. Sin embargo, el ideal kantiano también se enfrenta a desafíos importantes en el siglo XXI. Las guerras civiles, los conflictos regionales y las tensiones entre grandes potencias muestran que el mundo aún está lejos de la paz perpetua. Además, problemas globales como el cambio climático o las pandemias requieren una cooperación internacional que a menudo se ve obstaculizada por los intereses nacionales y la falta de confianza entre los estados. En este contexto, el legado de Kant sirve como un recordatorio de que la paz no es un estado que se alcance de una vez por todas, sino un proceso continuo que requiere esfuerzo, compromiso y voluntad política. Aunque instituciones como la ONU o la CPI son pasos importantes en la dirección correcta, su eficacia depende de nuestra capacidad colectiva para superar los obstáculos que plantea el egoísmo nacional y la dinámica de poder. De poder. Entonces, ¿es el mundo del siglo XXI una utopía kantiana hecha realidad? La respuesta es ambivalente. Por un lado, hemos avanzado mucho en la construcción de un orden internacional basado en la cooperación y el derecho. Por otro, los desafíos que enfrentamos muestran que el ideal kantiano sigue siendo más un faro que una meta alcanzada. Sin embargo, como Kant mismo habría argumentado, el simple hecho de aspirar a ese ideal ya es un signo de progreso y una razón para mantener viva la esperanza. A lo largo de este vídeo, hemos recorrido el fascinante mundo de las ideas kantianas sobre la paz perpetua, desde sus principios filosóficos hasta sus ecos en el siglo XXI. Hemos visto cómo Kant confiaba en la razón para construir un mundo sin guerras, enfrentando el escepticismo de quienes ven el conflicto como algo inevitable. También exploramos los logros y limitaciones de las instituciones globales que intentan a su manera acercarnos a ese ideal. Entonces, ¿es posible un mundo sin guerras? La respuesta no es sencilla, pero quizás no tenga que serlo. Kant nos enseñó que la paz no es un regalo del destino, sino una construcción colectiva basada en la razón y la justicia. Puede que nunca alcancemos plenamente ese sueño, pero cada paso que damos hacia él transforma nuestro presente y siembra esperanza en el futuro. Como individuos y como sociedad, siempre tenemos la opción de elegir entre perpetuar los conflictos o construir puentes hacia la cooperación. El verdadero valor de las ideas kantianas no está en ofrecer una solución mágica, sino en recordarnos que el cambio comienza con una visión, una voluntad y sobre todo una acción, porque al final la paz no es un estado, sino un proceso. Y la pregunta que Kant dejó para nosotros, como humanidad, sigue siendo profundamente actual. ¿Estamos dispuestos a intentarlo? Si este recorrido por el pensamiento kantiano te ha hecho reflexionar o encontrar nuevas perspectivas, te invito a suscribirte a Filosofía Desatada. Aquí seguimos explorando las grandes ideas que desafían nuestra manera de ver el mundo y nos invitan a pensar de forma diferente. Juntos, podemos continuar este diálogo que trasciende siglos y fronteras. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta el próximo vídeo donde seguiremos desatando las grandes preguntas de la filosofía. Nos vemos.